Hola a todos y todas, mi nombre es Nicolás Olsevicki, soy docente en la carrera de comunicación de la universidad y hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre algo de lo que no se viene hablando demasiado, que es cómo están tratando los medios de comunicación el coronavirus y cómo tenemos que hacer para informarnos en este bombardeo total de noticias sobre la enfermedad. La verdad es que no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, lejos está de ser la primera pandemia, pero sí seguramente es la primera que nos agarra en un estado de situación con respecto a la comunicación tan hiperconectado. Nos llega información por WhatsApp, nos llega información por redes sociales, los medios de comunicación solamente hablan del coronavirus. Entonces me parece que algo interesante es pensar cómo tenemos que informarnos en este contexto para no volvernos locos y locas y por qué tenemos que informarnos de esa manera. O sea, básicamente a quién tenemos que creerle. Para eso me parece importante entender que hay básicamente dos actores en este proceso de comunicación, o dos actores relevantes, digamos. Por un lado está la ciencia, la epidemiología, la infectología, etcétera, y por otro lado están los medios de comunicación que lo que tratan de hacer es contar lo que dice la ciencia. Eh, Empecemos por los problemas que surgen del lado de la ciencia y después pasamos a los medios. Por el lado de la ciencia, acuérdense que el funcionamiento ideal de la ciencia es que se hacen estudios rigurosos, metodológicamente muy rigurosos. Esos estudios después se mandan a revistas que se referatean. Esto es, hay árbitros que dicen si ese estudio vale la pena o no vale la pena. Y en función de lo que dicen esos árbitros, el estudio se publica o no se publica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Hay tanta demanda de información que, y obviamente las revistas no alcanzan a tiempo a referatear las cosas que llegan, que lo que circula es lo que se conoce como preprints, que son como si fuera el borrador, el trabajo que uno enviaría a una revista para ser evaluado antes de ser evaluado. Entonces, lo que ocurre es que esos artículos, que en realidad se cuelgan en repositorios digitales antes de pasar la revisión de pares, podrían tranquilamente ser irrelevantes o ser malos o no estar proporcionando ninguna evidencia significativa. Y por eso lo que termina pasando es que aparece mucha información contradictoria y berreta, porque acá es donde entran a jugar los medios de comunicación. Que lo que hacen es reproducir esa información que les viene supuestamente de la ciencia y contarla como si fuera verdadera. Y me parece importante entender un poquito cómo funciona hoy un medio digital. Esto es muy desesperanzador, pero básicamente lo que hace un medio digital hoy es vender noticias a cambio de clics. Si por ejemplo te indignaste alguna vez porque un medio publica notas sobre astrología, pensá que no es que en realidad ese medio cree en la astrología. De hecho probablemente la nota de astrología le escribe un pasante ad honorem que ni siquiera está cobrando por su trabajo, sino que sabe que la astrología vende, sabe que esa nota va a recibir clics y entonces la publica como quien vende droga sabiendo que la droga es mala. Y en este contexto, ¿qué es lo que pasa? Que la gente quiere leer coronavirus. Entonces los medios lo que le ofrecen a la gente es coronavirus. Y cualquier cosa que hable de coronavirus, no importa si es un paper publicado en la mejor revista internacional y firmado por 80 científicos, o si es un preprint hecho por un epidemiólogo de no sé dónde, que sería rápidamente descartado. Y acá me parece que hay que recordar lo fundamental y lo que quiero que quede de esto, que es que la ciencia funciona en base a evidencias, pero en base a consenso, sobre todo. No importan tanto las opiniones aisladas de los especialistas, sino que lo que hay que tratar de encontrar siempre que uno quiere informarse en serio sobre lo que piensa la ciencia acerca de algo, lo que tiene que buscar es cuál es el consenso de los especialistas, independientemente de las opiniones individuales en contra de ese consenso que pueda haber. Piensen que de hecho incluso hay científicos que dicen que el cambio climático no tiene nada que ver con la acción humana,
pero el consenso generalizado es que sí. Entonces, ¿cómo podemos escaparnos de esta lógica de publicaciones berretas y medios que reproducen esas publicaciones berretas? Y acá viene mi consejo, que es bastante paradójico, que es que si queremos estar más informados e informadas, en este contexto tenemos que leer menos, elegir mejor lo que leemos, que alguien filtre para nosotros las cosas que vale la pena leer, o las cosas que vale la pena saber, y que nos la cuente. Y ese alguien es hoy, creo, el Ministerio de Salud, que tiene especialistas de primerísimo nivel trabajando para entender cómo funciona esta epidemia, cómo funciona el contagio, y que además lo está comunicando muy bien. Así que lo que deberíamos tratar de hacer es leer menos, especular menos, no darle bola a las opiniones individuales de científicos que parecen ir en contra de todo lo que están diciendo en general el consenso, y sobre todo hagamos caso a las autoridades sanitarias, quedémonos en casa, ya sabemos, vamos a salir de esta, vamos a salir entre todos, seamos responsables.